Como no me mataron y como no quedé mutilado, yo digo que no estoy arrepentido. No quisiera morirme así, como él, heroicamente, sino como mi mamá de viejo. Y cuando yo me sentaba a escribirlo y no era capaz y lloraba y sufría mucho, pues lo dejaba. Y yo sentía que todavía tenía tiempo. Y no era una terapia, me enfermaba escribirlo. Me entristecía mucho escribirlo. Ella murió en el lugar donde usted estaba. ¿Se siente culpable de esa muerte? Sentía que como un fantasma, que era el fantasma de Victoria, estaba en mi casa, se metía en los libros, en mi biblioteca. Que alguien salga corriendo cuando le cae un misil con 600 kilos de explosivos, pues creo que es lo natural. ¿Me salvó mi sordera o me salvó mis ganas de oír? La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Héctor Abad Faciolince, escritor y columnista. Perdió el olfato para siempre por cuenta del COVID y un tinnitus lo dejó casi sordo del oído derecho. No hace ejercicio, ha fumado marihuana 13 veces en la vida y le gusta el arroz blanco, las tajadas de plátano y el ron. El 27 de junio de 2023 a las 7:28 de la noche comía con unos amigos en una pizzería de Kramatorsk, Ucrania, cuando un misil ruso estalló, dejando 13 muertos y más de 60 heridos. Lo vivido nos lo cuenta en Ahora y en la Hora, un relato brutal sobre la guerra, el duelo, los amigos y la vejez. Bienvenidísimo, qué honor que usted esté aquí conmigo hoy. Muchas gracias, Marta, por invitarme. Lo único inexacto es que sí hago ejercicio, me gusta nadar. ¡Ah, qué bien! Algo es algo. No, nadar es maravilloso, dicen que es el mejor ejercicio, así que lo Sí, es mi felicito. meditación y mi psiquiatra. Bueno, eso está muy bien. Usted iba a Kiev a una feria del libro que ya era una decisión bastante arriesgada, diría yo. Estamos hablando de Ucrania. ¿Cómo termina usted a cuántos kilómetros? 20 kilómetros en Kramatorsk, a pocos kilómetros del frente de guerra. Daniela, su hija, dice que fue por vanidad. Simón, su hijo, dice que fue por egoísta. Y usted dice que fue por falta de criterio. ¿Se sostiene en eso? Yo creo que fue por sí o por falta de carácter o por no querer reconocer mi cobardía, mi miedo. Porque Catalina Gómez, una gran periodista de guerra, cuando ella y Sergio Jaramillo decidieron ir más hacia la zona más fuerte de la guerra, cuando yo empecé a sacar disculpas, Cata me dijo: no, pues Héctor, tranquilo, si te da miedo, suspendemos todo y se daña todo y no vamos. Entonces yo ahí empecé como, uno aunque sea miedoso le da pena reconocer los miedos que siente. Y se dejó llevar y allá me llegó. dejé llevar y yo no fui a escribir una crónica, obviamente yo no fui a que casi nos mataran, ninguno de nosotros fue a eso. Sergio quería que documentáramos esa, él creó un movimiento, Aguanta Sí. Ucrania, y él quería que documentáramos la guerra para la gente de ese movimiento, pero yo había ido a presentar El olvido que seremos en ucraniano, yo había ido a un evento literario y esto se extendió. Usted dice que no se arrepiente, pero que no lo volvería a hacer, y eso es una clara muestra de arrepentimiento, ¿no? O sea, si dice, no, pero no lo vuelvo a hacer, ahí ya está arrepentido. Sí, es verdad, es que es contradictorio esa sensación. Seguramente si yo hubiera quedado mutilado, mal herido, desfigurado, como muchas otras personas quedaron en ese atentado, pues estaría muy arrepentido. Como no me mataron y como no quedé mutilado, yo digo que no estoy arrepentido. Hay días en que sí estoy arrepentido. Sí estoy seguro de que no lo volvería a hacer. Yo estaba envejeciendo, como usted dijo en la introducción, sigo envejeciendo, todos envejecemos, pero me estaba costando trabajo sobrellevar los achaques de la vejez y tal vez por eso también consentí en ir allá, como un poco desengañado. Pero esto me enseñó, primero, que me salvó la sordera de haber muerto y que entonces los achaques de la vejez te pueden hasta salvar la vida. Eso por un lado, y por otro lado que no me quiero morir como mi papá en un acto heroico, en un acto por bonito que sea, defender los derechos humanos, protestar contra la invasión rusa. No quisiera morirme así, como él, heroicamente, sino como mi mamá de viejo,
en la cama a los 90 y pico de años. Alexandra, su esposa, dice que este viaje les jodió la vida para siempre. Eso dice ella. Eso dice ella. ¿Cambió algo en la relación que ustedes tenían antes y después? Yo creo que sí hubo un momento muy crítico después de esto, un momento muy doloroso para ella, un momento en que ella no quería que yo fuera, ella explícitamente un día me llamó aparte y me dijo, ya sé que vas a ir a Ucrania, no me lo has consultado, pero te quiero decir que no estoy de acuerdo y que eso me hiere y me ofende personalmente. Cuando además pasa esto, cuando además yo me dejo arrastrar más cerca del frente de guerra, yo creo que sí, esto toca nuestra relación, pero no creo que la joda para siempre. Creo que ya la hemos ido recuperando. ¿Ella estaba muy enojada? Ella estaba mal, estaba triste, estaba, no sé, ella también se da cuenta como de la fragilidad de una relación y de la vida, de cómo se le desbarata a uno fácilmente la vida de un momento a otro. Es que una experiencia de casi muerte es algo muy, muy difícil de sobrellevar para el que la sufre, como nosotros, obviamente para la que lo sufrió completamente, Victoria, la escritora ucraniana, y su familia y su hijo es mucho peor, pero también para nosotros creo que es una experiencia límite, extrema, que no queremos volver a tener y que nos cambia la vida para siempre. Usted obviamente ha tenido muchas parejas, pero se casó a los 65 años, o sea, se casa ya grande. ¿Ese matrimonio se da justo antes de este viaje? Justo después. ¿O justo después? ¿Fue un justo motivo después de para no morirme. Sí, yo tenía guardado, mi mamá me dejó de herencia el anillo de matrimonio del papá de ella, que ella no conoció, que se casó con mi abuela, que a ella sí la conocí, un siglo antes de esto, en 1923, y aquí aparece el nombre Victoria, porque mi abuela se llamaba Victoria, igual que Victoria Melina, entonces yo... Esos son los guiños de la vida, igual pues que sí, Victoria Sí, yo llevo esta argolla un poco por Alexandra, claro, por mi abuelo que no conocí y por Victoria Melina. ¿La decisión de casarse tuvo que ver con lo que pasó? Yo creo que sí, yo sentí que Alexandra, llevábamos más de 15 años estando juntos, quedaba con mi muerte muy desamparada, aún en los sentidos más banales y prosaicos de pensiones, de una viuda que queda así. Yo nunca me había casado en la vida, yo siempre pensé que el matrimonio, bueno, que las juntanzas se acababan cuando se acababa el amor, y así me había pasado en otras dos relaciones importantes que tuve, con la madre de mis hijos y con otra persona. Pero con Alexandra le propuse, le dije que nos casáramos y ella, bueno, se resignó a que nos casáramos. Este libro es una crónica de ese viaje, Sí. pero también es una defensa política de un pueblo invadido, y Sí. también es al mismo tiempo un libro de historia, y también es un homenaje a los amigos que ahí estaban con usted, y también es un tributo para Victoria Amelina, la colega ucraniana que falleció en ese lugar cuando estaba con ustedes. ¿Usted tenía claro cuando se sentó a escribir que este libro iba a ser todo eso? Yo no sabía bien qué hacer, tan no sabía bien qué hacer que empecé a escribir una novela al mismo tiempo, una novela de un viejo más viejo que yo, que trata de meter comida de contrabando en Gaza. Intenté trasladar mi experiencia de Ucrania con una fantasía en Gaza, que no funcionó y que mis editoras podaron. No, yo no sabía, yo sí sabía que quería hablar de ellos, pues de Sergio Jaramillo, que es un personaje increíble, que lo he venido conociendo más a través de los años, lo conocí durante el proceso de paz, de Cata, que me parece una mujer extraordinaria, que es la verdadera heroína de este viaje trágico. Ella se quedó con Victoria, ella fue en una ambulancia con Victoria desde Kramatorsk hasta Dnipro, cogiéndole la mano, corriendo el riesgo de que les cayera también un dron o un misil, porque los rusos tiran misiles también contra las ambulancias que transportan heridos. Ella ha vuelto a Kramatorsk varias veces. Ella es una mujer increíble que no conoce el miedo, que ni siquiera se da cuenta de que se expone. Ella ha cubierto las guerras del Medio Oriente,
vive parte del tiempo en Irán, ha estado en Gaza, se fue a Ucrania cuando estalló la invasión rusa, ha vuelto ahí, ya lo dije. Ella realmente es un personaje admirable. Este libro a usted le costó muchísimo escribirlo, no encontraba las palabras, tuvo cuestionamientos incluso éticos en algún momento. Fue un libro para usted muy difícil. Fue tan difícil o más difícil incluso que El olvido que seremos, que ahí está contando su vida, su infancia, su juventud y el absurdo asesinato de su padre, de Héctor Abad Gómez. ¿Fue más difícil desnudarse aquí que en El olvido? Bueno, es que en El olvido yo dejé pasar mucho tiempo y cuando yo me sentaba a escribirlo y no era capaz y lloraba y sufría mucho, pues lo dejaba y yo sentía que todavía tenía tiempo. No estaba tan viejo, no estaba tan canoso. Con este yo sentí desde el principio que tenía que hacerlo rápido, que yo tenía que recuperar la figura de Victoria y darle voz a Victoria y denunciar el crimen de guerra contra Victoria rápido. Primero porque mentalmente no quería seguir rumiando esta historia y pensando, no se te puede olvidar, no se te puede olvidar porque lo tienes que contar, que así me pasó con el libro de mi papá. Primero por eso, y segundo pues porque también el tiempo no es tan largo y porque yo solamente me puedo desprender de una obsesión cuando finalmente la dejo escrita. Me pude desprender de la obsesión del asesinato de mi papá cuando finalmente la dejé escrita. Pero escribirla en un estado de estrés postraumático, de depresión, de dificultades psicológicas, de críticas muy duras de mi familia por haber cometido esta, digamos, imprudencia o este acto temerario, era duro, ¿no? Y también cuando uno está más viejo, las facultades de la escritura se reducen. Me costaba mucho más escribirlo. Y no era una terapia, me enfermaba escribirlo, me entristecía mucho escribirlo. En esa mesa, en esa pizzería, estaban 5 amigos, porque así a Dima, el que ungía como de guía de toda esta historia, lo hubiera conocido usted hacía, no sé, pocas horas. El estar ahí en ese momento y en esa circunstancia los volvía amigos, amigo de Dima, el guía, amigo, por supuesto, de Catalina Gómez, la periodista colombiana de la que hemos estado hablando, de Sergio Jaramillo, que son los colombianos a los que usted ya conocía, y amigo también de Victoria, de cierta manera. Estos 4 personajes, amigos, sí, ¿lo van a acompañar a usted toda la vida? Son como compañeros de muerte, son como las personas con las que yo me morí. Caí al suelo y pensé, nos mataron, y sin embargo me levanté, digamos así, de entre los muertos, porque había muchos muertos en ese restaurante. Yo ya era amigo, no tan íntimo, de Sergio y de Catalina, ahora somos, yo diría, compañeros hasta que otra muerte nos alcance. De Victoria yo no era amigo todavía, porque apenas la llevaba conociendo 2 o 3 días, pero fueron los últimos 3 días de su vida y eso la convierte en alguien muy importante y me volví amigo de ella leyéndola. Y Dima ahora lo reclutaron para el ejército y está en el ejército de Ucrania. Y ya tuvimos la experiencia, fuimos a ver una obra de teatro en Kiev de 2 soldados gays que representan un enamoramiento en el frente y uno de los protagonistas de esa obra de teatro fue también llevado al ejército. Ucrania cada vez tiene que llamar a gente menos joven al ejército y en la primera batalla en la que participó lo mataron. A mí me da pánico de que le pase algo a Dima, que también se ha vuelto muy amigo mío, claro, después de que casi nos matan. De Victoria, estamos claros, no eran tan cercanos, pero por estas cosas que tiene la vida, ella murió en el lugar donde usted estaba. Expliquemos eso, usted estaba sentado, pero como efectivamente tiene un problema en el oído, quiso quedar cerca para escuchar mejor la conversación y le cede ese puesto a ella y ella se sienta ahí y es la única persona de ustedes, digamos, de los que están en esa mesa que muere, es una de las 13 fallecidas en ese acto espantoso de terror. Aunque usted tiene claro que no tiene ninguna responsabilidad, ha dicho que se siente culpable de esa muerte, como se siente también culpable de la muerte de su padre. Carga con muchas culpas.
Sí, yo leía a un escritor ucraniano mientras redactaba Ahora y en la Hora. Él se llama Vasily Grossman y él vivió tanto la matanza de los nazis cuando invadieron a Ucrania y la Unión Soviética, como las matanzas y las hambrunas de Stalin también en Ucrania durante la Unión Soviética. Y él decía algo terrible, que es que no hay inocentes entre los vivos. Cuando uno tiene una experiencia de guerra, de violencia despiadada, uno se siente como que, pues yo estoy contento de estar vivo, pero uno siente que como sobreviviente, como superviviente, como el más viejo de esa mesa, el orden del mundo, el orden natural, el orden cósmico es que los viejos se mueran antes que los jóvenes. Victoria tenía la misma edad exactamente que mi hija, las dos eran del año 86. Entonces, aunque el culpable sea el ejército ruso, aunque el culpable final sea Vladimir Putin, que permite y ordena estos atentados criminales contra blancos civiles, uno se siente culpable de seguir vivo en este mundo tan horrible. Sin tener la culpa, la sensación persiste. Y en el caso de su padre, ¿por qué? Pues porque no lo obligamos, aunque estaba amenazado, aunque estaba en listas de la muerte, no lo cogimos del pelo que no tenía y lo obligamos a irse a otra parte y a protegerse. Amigos de él que estaban en las mismas listas, que fueron amigos míos muy, muy entrañables, amigos que heredé de mi papá, Carlos Gaviria y Alberto Aguirre, se fueron al exilio, uno a Argentina y otro a España, y sobrevivieron y se murieron de viejos. Claro, pero maestro, algo así pueden sentir también Daniela y Simón e incluso Alexandra. No lo cogieron del pelo que usted sí tiene y no lo obligaron a quedarse aquí y no ir a Ucrania. Sí, lo que pasa es que yo más bien les informé más que pedirles permiso. Claro, ya lo de haberme ido más cerca del frente, ya ellos estaban lejos y no podían ni cogerme del pelo. Entonces de ese segundo acto de falta de carácter sí me siento más culpable. Ya lo hemos dicho, esto es un tributo para Victoria, y lo hemos dicho también que no era su amiga, incluso estuvieron bastante distantes en ese encuentro, no se habían leído mutuamente, que es algo muy importante entre ustedes los escritores, pero se hizo amiga de ella después de muerta se leyó todo lo que no se había leído antes, conoció a sus padres, es amigo de ellos, sí. Incluso ahora le podría decir Vica, dice usted, como le dicen sus amigos, y usted que no cree en dioses, ni en paraísos, ni en nada de estas cosas, la siente adentro, y la siente en su cuerpo, y la siente en su corazón y en su vientre, pero la siente de verdad, la siente palpitar en usted. Sí, uno queda muy raro después de estas experiencias límites. Yo que he sido pues muy cero religioso, muy racional, sentía que como un fantasma, que era el fantasma de Victoria, estaba en mi casa, se metía en los libros, en mi biblioteca, o se metía dentro de mí y me ayudaba a escribir este libro, que las partes menos malas ella me las dictaba, que cuando cayó la bomba sobre el restaurante, el editor de Victoria en Madrid estaba en ese mismo momento, a esa hora, porque lo tengo en el WhatsApp y lo puedo demostrar diciéndome, acabo de dejar el libro de Victoria con tu vecino Mariano en Madrid. Y entonces es todo como, hay una serie de coincidencias raras, el mismo hecho de yo llevar este anillo que tiene el nombre de Victoria, y claro, como uno queda también más frágil mentalmente, creí durante la escritura de este libro cosas raras. Ya no, después de haberlo escrito, Victoria no está tan, al menos en su cuerpo. Sí, ya mucho menos. Es que yo tenía la sensación a veces de que a mí sí me habían matado, de que yo estaba muerto, pero no me daba bien cuenta de que estaba muerto, de que yo seguía vivo, de que seguía viendo a la gente, a mi hija, a la gente que quería, pero que yo en realidad sí me había muerto allá en Kramatorsk y era un muerto en vida que caminaba por ahí. Eso era muy raro. Y me obsesionaban mucho unas gemelas que mataron en el restaurante. 14 años. De 14 años. Que las mataron y su padre sobrevivió, que no me puedo imaginar una escena peor. Él las había llevado para felicitarlas por las buenas calificaciones y las dos mueren instantáneamente a los 14 años y él sobrevive. Siempre pensaba en ese padre
porque es la peor tragedia, yo que soy padre, que uno puede sentir. Y terminando de escribir este libro, mi hija me visita y me dice, estoy embarazada, yo no tenía nietos, y de mellizos. Y eso fue una cosa como muy bonita y que me cambió mucho la vida después con su nacimiento. Me da como una sensación de futuro, de renacimiento, casi de reencarnación de esas gemelas en mis nietos. Ok. Usted dice que, pues, que es un cobarde y que ya tuvo conciencia de su cobardía desde muy niño. A los 8 años cuenta una historia y es que no fue capaz de salvar a su hermana menor, a Sol, que estaba brincando y que se cayó al agua. Ella no sabía nadar, usted sí, había aprendido muy bien, pero se quedó ahí paralizado y ese fue su primer acto de cobardía. Dice también que esta vez pues reaccionó igual, como un cobarde, que después del atentado se para entre los escombros y sale como un zombie corriendo por las calles de la ciudad, mientras Catalina, Sergio y los demás se quedan socorriendo a Victoria. Usted sale corriendo y dice una frase que a mí me parece hermosa pero brutal, y es que viajó a Ucrania a comprobar que no era un cobarde, en un acto de mucha valentía, y que lo que comprobó era que efectivamente sí era un cobarde. A mí me parece, maestro, que usted sea durísimo. O sea, que alguien salga corriendo cuando le cae un misil con 600 kilos de explosivos, pues creo que es lo natural. No creo que sea un acto de cobardía realmente. Pero ¿por qué hay algunos capaces de quedarse? Porque hay algunos que vienen de afuera y que se meten sabiendo que los rusos tiran 2 bombas en el mismo sitio. De hecho, mientras yo me alejaba, cayó otro misil ahí cerca, que afortunadamente no dio en el blanco. Sí, yo tengo una reacción animal de fuga ante el peligro, pero no una reacción humana de socorrer, no una reacción, no la del buen samaritano, que se queda ahí y socorre al que está sufriendo. Que eso lo tuvo Sergio y yo al otro día salimos pitados para Kiev y para Polonia, corriendo, con muchas ganas de salir de ahí. Catalina se queda, Catalina se va en la ambulancia, Catalina acompaña en esa ciudad a Victoria, Catalina va al entierro en Leópolis de Victoria, Catalina ha vuelto varias veces a Kramatorsk. Ella me dijo que la primera vez no fue capaz de acercarse a la pizzería, ya la última vez fue capaz de ir, y dice, simplemente es incomprensible que nosotros estemos vivos, porque es que es territorio arrasado, es muy raro, pero ella es de todos nosotros la que se portó de la manera más bonita, más humana, y era la otra mujer del grupo. O de pronto de una manera extraordinaria. De una manera, ella es extraordinaria. Por eso. Ella es extraordinaria. Usted dice que lo siente mucho, que siente mucho haber salido corriendo. Sí. Si puede retroceder esa película, ¿le hubiera costado tener la fuerza para quedarse ahí? Es que lo grave es que nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar en situaciones extremas y límites. Ojalá no me vuelva a pasar nada parecido, pero ojalá si me vuelve a pasar, yo me quede con una persona herida y querida, socorriéndola, en vez de pensar solamente en mí y en mi seguridad. Espero, pero no estoy seguro de que yo lo vaya a hacer. Ojalá sea así. Usted dice que usted quiere ser consciente del momento de su muerte, quiere ser consciente cuando se está muriendo, porque esa es la última experiencia que se tiene en la vida. Si usted se hubiera muerto ahí, seguramente no se hubiera dado cuenta. Me imagino que si a uno le cae un misil, pues sencillamente no se da cuenta de lo que pasó. ¿Usted pensó en esto de querer ser consciente de su muerte después de que pasó esto, o siempre ha pensado así? Pues hay como, si uno se muere así, puede que haya un brevísimo instante de lucidez. Lo último que yo pensé al caer fue nos mataron. No alcancé a pensar en nadie más. Cuando yo digo que dispararon contra mi papá, digo que él que alcanzó a pensar en todas las personas que amaba profundamente. Probablemente no hay tiempo para eso. Victoria estaba en esta posición y a veces abría y cerraba los ojos. Uno se pregunta si, a pesar de la esquirla que le cayó entre el cuello y el cerebro, ella habrá tenido algún instante de lucidez para pensar
en su hijo, en su madre, en su padre, en alguien. No sé, esto no nos podemos meter en su mente. Digamos que yo siempre contestaba la pregunta de cómo se quiere morir, tal como acabas de decir tú, dándome cuenta de que me quiero morir. Y el hecho de venir perdiendo los sentidos, el olfato, el gusto, el oído, otras capacidades físicas, me indica que Dios ha atendido mis súplicas, que decían en Medellín es una manera de castigarlo a uno, cuando Dios atiende las súplicas. Me voy muriendo sentido por sentido, poco a poco. Es interesante, pero es duro. Pues finalmente todos nos morimos así, ¿no? Poco Sí, a poco, cada vez que vivimos nos morimos. sí, pero yo me imagino que tú conservas todos tus sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el oído, los que se notan, los conservas todos. La razón a veces le falta a uno, pero bueno. Esa es la que más falla. A mí me ha ido pasando, que me he ido, es como si me fuera despojando de los sentidos uno tras otro. Después de lo que ha pasado, usted se ha obsesionado un montón con la muerte, pero hay algo que le genera mucho más miedo que su propia muerte, es la muerte de sus hijos. Sí. Y lo hablábamos ahora con lo de las gemelas en la pizzería, que ese padre pues hubiera preferido 1000 veces no estar él vivo, sino sus hijas. Le obsesiona a tal punto que curiosamente habla mucho de la muerte de ellos porque siente que las palabras, uno dice las palabras tienen poder, entonces no diga eso, no diga eso. Al contrario, usted piensa que la palabra sí tiene poder, pero al contrario, si uno lo dice mucho, no pasa. pues no pasa. Sí. Es un pánico recurrente ese. Es horrible y mis hijos me lo critican mucho. Siempre me dicen, ay, otra vez con tus pensamientos así terribles, trágicos. Ahora que tengo nietos, todo les puede pasar, enfermedades, cosas. Mis pobres hijos, yo creo que a causa de mi neurosis y de mencionar todos los peligros que puede haber, han salido también hipocondríacos. Pero es una superstición que yo tengo. Yo no soy muy supersticioso, pero yo creo que si yo pienso en lo peor que puede pasar, esa cosa peor no pasa. No soy de los que si algo se menciona tocan madera, no, yo quiero mencionarlo para que no pase. Tengo como la reacción contraria. No pienso que las palabras atraigan las desgracias. Yo pienso que las palabras sí son mágicas, pero no atraen las desgracias, sino que las alejan. Usted ha dicho varias veces que no hay un amor más grande que el que tiene por sus hijos, por Daniela y Simón. Yo eso se lo oía a usted muchas veces, pero tal vez se lo oía antes de que hubieran nacido los mellizos gemelos. Sí, mellizos. ¿Cómo es ese amor de abuelo que además usted pensaba que nunca iba a sentir porque sí, no era muy común que ellos hubieran podido tener hijos, que Daniela hubiera decidido tener hijos? Sí, no parecía estar en los planes. Bueno, mi papá adoró a sus nietos y alcanzó a conocer a 9 nietos, mi hija la última, que le decía a él la 9ª sinfonía. Curiosamente, muchos músicos se mueren después de componer su 9ª sinfonía. Mi papá se murió después de la 9ª sinfonía de sus nietos. Y él escribió un artículo muy bonito, en los límites casi de lo cursi, pero muy bonito, describiendo lo que es ser abuelo. Y él decía que era más que amor y que era experimentar una de las grandes bendiciones que hay en la Biblia. La gran bendición de la Biblia, decía él, es y que veas a los hijos de tus hijos. Tener esta experiencia de ver a los hijos de mi hija ha sido, sí, de verdad una experiencia bendita, ha sido algo que le da mucho sentido a mi vida que parecía no tenerlo. Quino decía que la vejez era una mierda, que la vejez no tenía nada bueno. ¿Quién decía? Quino, el caricaturista argentino. A usted la vejez lo atormenta, claramente. Los años dice que lo agobian, lo han perseguido, que está invadido del enemigo implacable que tenemos todos, que se llama tiempo. ¿Cree como Quino que la vejez es una mierda? Pues yo a veces me repito y trato de creerle un poema de Borges que se llama Elogio de la sombra y que empieza diciendo: la vejez
tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi muerto, quedan el hombre y su alma. Y luego él se extiende hablando de cómo ha ido perdiendo la vista, ese sentido pues fundamental, y cómo todavía no, esa ceguera no es una oscuridad absoluta. Él decía que todavía conservaba el color amarillo y veía un resplandor amarillo. Yo todavía distingo un poquito entre el sabor del agua y el sabor del vino y el sabor de la leche, y eso es bonito. Pero digamos que el cuerpo en declive tiene ciertas cosas bonitas, y yo tengo que reconocer que a mí me salvó un achaque de la vejez. Yo estoy vivo gracias a mi sordera, entonces es todo muy paradójico y curioso. La vida es rara, la vida es muy rara, y soy viejo, pero ahora tengo la compensación de mis nietos, y eso sí que es raro. ¿Por qué lo salvó la sordera? Porque no oyó. Porque yo no le oía a Sergio Jaramillo, que estaba a mi derecha, como Sí. tú ahora. Ahora tengo audífono, en esa época todavía no tenía audífono. Entonces yo me cambié de puesto, yo me vine para acá. Sí, lo que Yo me vine contamos. para acá para poderle oír por este. Y ahí quedó Victoria. No, Victoria quedó aquí. Quedó en el este mío. lugar que fue donde Quedó en el puesto del muerto, Claro. que era el mío. ahí lo salvó la sordera. Eso es parte también de la culpa, es que yo, pues obviamente uno no cambia de puesto para salvarse. A mí me salvó mi sordera, o me salvó mis ganas de oír lo que decía Sergio, que usted habla así como que no se le entiende nada. Usted toma un montón de pastillas. Usted es una persona que sufre del corazón, es hipertenso. Antes de venir aquí tiene paré en la gastritis, farmacia. Paró en la farmacia, o sea, tiene el botiquín ambulante. Hay cierto humor ahí, o no sé, es un poco como Woody Allen con su paranoia y su hipocondría. Es hipocondriaco. Pues yo vivo como pensando cada día, no, es que me estoy muriendo, es que no, es que este Johncito me hace hacer muchas entrevistas, me voy a morir del cansancio, voy a caer redondo. Y aquí entramos por la portería y decía servicio médico, y yo dije, párenme aquí. No es una burla, yo tomo muchas pastillas, pero si no fuera por la medicina contemporánea, por la medicina del siglo XX y XXI, yo ya me hubiera muerto muchas veces. A mí me operaron de corazón abierto, me sacaron la vesícula, otras cosas que no digo, me han operado en muchas cosas, y todas esas me hubieran matado. Mi papá, que era médico, era un optimista gracias a su profesión. El mundo es mucho mejor con vacunas, diga Trump lo que quiera y Kennedy lo que quiera. El mundo es mucho mejor con vacunas, con anestesia, con agua potable, con alcantarillado, con medicinas. Su papá se murió a los 65 años, usted tiene 67, o sea, ha vivido más de lo que vivió su papá, aunque él se murió diciendo, hice lo que tenía que hacer, lo hice, o sea, él Sí. se murió un poco en paz. Pero usted, que no puede estar casi nunca en paz, Vea, pues. sentía también culpa por eso, por vivir más que él. Es raro tener más edad que el propio padre. Es raro que casi me matan a la edad que él tenía. A él lo mataron a los 65 y a mí casi me matan a los 64 y pico. Entonces, y mis hijos, mi hija en particular me reclamaba, pues que es que no te das cuenta de que si te hubieran matado allá en Ucrania, puede que hubieras quedado como un héroe y hablaran muy bien de ti por haber estado haciendo un acto heroico, denunciando la invasión rusa. Pero nosotros, tus hijos, hubiéramos quedado tan locos, tan rayados, como tú mismo y como las tías, después del asesinato del abuelo. Y tenían toda la razón. Yo me doy cuenta de que eso no se le puede hacer a un hijo, de que yo respeto, quiero, admiro profundamente a mi papá, pero él estaba amenazado, él se expuso tal vez innecesariamente, y es muy duro tomar la decisión de hacerse matar, así sea por una causa justa. Puede que para el país, el pueblo, la patria sea muy bonito, pero para la familia es una tragedia espantosa. ¿Usted le perdonó ya a él eso? No, nunca he tenido que perdonárselo porque nunca se lo he criticado. Victoria, en su libro póstumo, le dice a su familia y a su hijo, si algo me pasa, espero que me entiendan y me perdonen. Yo entiendo a mi papá lo que hizo perfectamente.
y entonces no se lo tengo que perdonar. Pero es una decisión muy personal, aceptable, admirable incluso, pero muy dura con los que se quedan. Yo acepto los que se suicidan y tampoco los critico, pero son muy duros con los que se quedan, los que se suicidan. Bueno, pero usted, a pesar de esos achaques, de todas esas pastillas que se toma, de todos esos sentidos que poco a poco va perdiendo, tiene claro, porque ya nos lo dijo también, que quiere morirse como se murió su mamá, que se murió a los 97 años, sí. De vieja, pero además queriendo la vida, pero además quiere seguir rodeada por los seres que amaba. Sí, en hay su cama. dos. ¿Usted quiere eso? Sí, hay dos experiencias en mi casa distintas. La de mi papá, que heroicamente se hizo matar por la justicia, por la vida, por los derechos humanos, y la de mi mamá, que era una enamorada de la vida, que nos enseñó a que aún después de haber perdido una hija, de haber perdido a su padre, de haber perdido a su marido, ella siempre nos dio un ejemplo de alegría de vivir. Einstein decía algo bonito, que la vida es como montar en bicicleta. Uno tiene que seguir para adelante para no caerse. Mi mamá era así, seguía para adelante para no caerse. Y yo no había entendido muy bien esto hasta esta experiencia límite de Ucrania. Ahora soy completamente del partido de mi mamá y menos, desgraciadamente, del partido de mi papá. Siga pedaleando duro, maestro, y llegue muy lejos y siga regalándonos bellezas dolorosas, brutales, pero hermosas al mismo tiempo como esta. Muchísimas gracias. Gracias, y Marta. que mucha gente lea, por favor, Ahora y en la Hora. Invitémoslos. ¿Por qué hay que leer Ahora y en la Hora? No, hay muchos libros buenos, lean el libro que quieran. Hay libros maravillosos, mucho mejores que esto. Si les llama la atención o les da curiosidad, pues empiécenlo a ver si les gusta. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, qué honor, y gracias a ustedes por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Gracias. La habitación invisible.